Bueno, para el programa del día de hoy vamos a hablar sobre cultura ciudadana en el paro. Entonces, como primer paso, pues presentarnos. Mi nombre es Giovanna y soy estudiante de diseño digital y multimedia. Mi nombre es Daniela, soy estudiante de diseño digital y multimedia. ¿Pueden presentarse, por favor? Soy Adriana, enfermera. Soy Ruth, docente. Soy Oscar, docente del programa de diseño digital y multimedia. Para contextualizar, nosotros utilizamos un documento que se llama Cultura Ciudadana, Programa contra la Violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995 a 1997. Durante la alcaldía de Antanas Mocus, pues fue un proyecto desarrollado por él y todo esto se desarrolló de forma pedagógica, ya que él es docente. ¿Qué es cultura ciudadana? La cultura ciudadana, según la alcaldía de Bogotá, es un enfoque de política pública que le apuesta a la transformación social a partir del ejercicio de la auto y mutua regulación en los espacios en los que se ejerce la ciudadanía. Se basa en dos consideraciones, lo cual es entender y averiguar a fondo la motivación de los comportamientos humanos, puesto que inferimos que la posibilidad de conseguir más beneficios sociales si comprendemos la motivación del comportamiento humano y a partir de allí promovemos una transformación voluntaria y activa. O sea, la idea que buscaba este documento y bueno, todas las acciones que se tomaron en este momento y en este periodo era buscar transformación comunicándonos y tratando de entendernos entre nosotros. Bueno, para apreciar varios métodos que se tuvieron en este periodo, los resultados que nos lanza el documento son la reducción de la tasa de mortalidad anual de homicidios de 72 a 51 muertes por cada 100 habitantes, la reducción en número de niños lesionados por pólvora en épocas de Navidad y la reducción del 20% en la tasa anual de homicidios culposos en accidentes de tránsito. Todo esto fue por medidas pedagógicas que tomó la alcaldía en ese momento, como por ejemplo la ley Zanahoria, que ayudó pues en los accidentes de tránsito que hoy en día están vigentes en Bogotá. Listo. Otra de las medidas que se implementaron fue el tema de policías formadores de ciudadanos, la cual consistía en sí en contribuir a la formación y capacitación de agentes de la policía para que mejoraran su relación con los ciudadanos. Cabe recalcar que pues estas acciones ya no se realizan hoy en día, ya no se practican de esa forma. Y pues digamos que antiguamente, hace unas décadas, lo que se hacía para resolver conflictos tipo protestas y eso, era que unidades de la policía militar seguían una doctrina estadounidense para el control de las turbas, ¿sí? Resulta que a ellos les enseñaban cuatro formaciones básicas para pues dar como solución a las diferentes formas en las que podían despejar las vías dependiendo de cómo se necesitara o dependiendo la situación. Digamos que en esos casos era pues la policía ahí con las bayonetas y frente a los protestantes pues era bastante intimidante ese tema de ver ahí al militar con la bayoneta en la mano. Entonces pues sí como que era un poco entre comillas más como la muestra del poder, ¿sí? Entonces, pues como nueva medida, lo que se implementó fue el tema del SMAT, que en 1999 fue creado durante el gobierno de Andrés Pastrana y luego, más adelante, lo que se hizo fue formalizarlo en el gobierno de Álvaro Uribe. En sí, el objetivo del SMAT es controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y hacer acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados. Y pues en sí, en donde haya lugares, donde haya una eventual materialización de hechos terroristas o delincuenciales y pues restablecer el orden. Eso como primera medida. Teniendo en cuenta que el SMAT es una unidad de la policía como tal, ellos deben regirse bajo el código también, el Código Nacional de Policía. En el artículo 10, parágrafo 3, se indica que bueno, no el SMAT, sino la policía, debe prevenir situaciones y comportamientos que pongan en riesgo la convivencia. Y en el parágrafo 11
dice que evitar al máximo el uso de la fuerza y, de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario. El tema es que, digamos que es un poco ambiguo, ¿sí? Y al no especificar cómo en qué tipo de casos puede llegar a darse, es muy tergiversado y se le da un mal uso. Entonces, a lo largo, digamos, de los años, pero principalmente ahora último, se ha podido evidenciar como un poco el poner en tela de juicio muchos actos que ha llevado la institución de la policía, donde pues recordemos está el ESMAD incluido, y ha sido cuestionado o bien por el uso excesivo de la fuerza o por el abuso de poder, ¿sí? Inclusive también por acusaciones sobre abuso sexual. Entonces, queremos recalcar unos casos que son como unos pocos de todo lo que ha pasado, en los que tenemos el de Sebastián Quintero, que este es un caso que pues hace poco nos enteramos, ocurrió el día de ayer, que es un estudiante de 22 años de ingeniería informática que fue interceptado con un gas lacrimógeno que fue lanzado por el ESMAD. Este le impactó en el cuello y el chico murió. Por otra parte, tenemos el caso de Dylan Cruz, que ocurrió en el 2019, el cual recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, y este fue producido por un arma tipo escopeta de calibre 12. Este tipo de armas son permitidas en el SMAT. El problema de estas armas es que, si bien a ellos les dicen cómo usarlas, digamos, se supone que ellos deberían o bien lanzarla al piso, disparar a piso, que no se le dé directamente a la persona, o bien en arco hacia arriba. El tema es que muchos policías del SMAT como que no cumplen con ese tipo de uso, ¿sí? Sino que disparan directamente a los manifestantes. La cosa es que varios estudiantes, como el caso de Esteban Rojas, que fue estudiante, bueno, es estudiante de música en la Universidad del Cauca, han perdido también sus ojos por este tema. No necesariamente la vida, pero también se han visto afectados por este tema. Se supone que luego de lo de Dylan, la Corte Suprema prohibió el uso de las armas de tipo escopeta y pues con eso evitar tantos incidentes. Aunque igual, digamos ahorita como queremos enfocar las cosas, es el tema de eso. Se supone que, según el Código de Policía, se debe evitar el uso de la fuerza y evitar como que la convivencia se ponga en riesgo, ¿sí? En muchas ocasiones esto no se da por el uso excesivo de la fuerza. Entonces, ahora sí, como siguiente, vamos a dar paso a las preguntas, ya contextualizando un poco, vamos a dar paso a las preguntas referentes a lo que queremos hacer para el debate. ¿Listo? Para la primera pregunta, tenemos lo siguiente, que es: ¿cómo se podría capacitar a los policías y a los ciudadanos para dar ejemplo entre sí? Cabe recalcar que entre los ciudadanos también existen algunos que se van por el vandalismo, ¿sí? No todo es color de rosa y no todo el mundo marcha pacíficamente. Entonces, pues también hay ciudadanos que van al tema del vandalismo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría capacitar a los policías y a los ciudadanos para dar ejemplo entre sí? Ahora sí, Ruth levantó la mano primero, así que puedes hablar ahí. Bueno, pues mirando esta problemática, cuando pues Mocus trabajó, él nos formó muy bien. Si todavía hay muchas prácticas de lo que él hizo que se hacen, digamos, cuando uno va manejando, aprendimos a que uno le cede uno y uno, que si hay que dejar pasar algún carro, pues se deja pasar ese carro y así vamos quitando el trancón. Todas esas cositas de cultura que él nos trajo en los semáforos, en todo eso, pues hizo un cambio en la cultura de todas las personas acá en Bogotá. Yo creo que hay que rediseñar unos planes de estudio en la formación de la policía y también de nosotros como personas. Debemos mejorar las prácticas pedagógicas y los procesos de aprendizaje que sean no tan teóricos como más prácticos, donde se lleve a la realidad diferentes situaciones
para que los policías en esas circunstancias aprendan a tomar la mejor decisión y la que menos perjudique a todos, porque pues el nombre de la policía ahorita está por el suelo, ya que han tantos desmanes, pero también tenemos que mirar que de lado y lado se han venido trayendo mucha violencia, se atacan, hay veces se nos olvida que somos seres humanos, y si no estamos pensando como seres humanos, entonces es cuando nos atacamos unos con los otros. Entonces yo veo que hay que fomentar unas prácticas donde todos entendamos que somos seres humanos y que estamos aquí para colaborarnos, tanto los policías como las personas que estamos aquí en Bogotá o en Colombia, y nos ayudemos para que esto llegue a un término bueno, no más. Vale, entonces sigue Adriana. Pienso que nosotros como personas activas en una sociedad debemos involucrarnos de muchas formas. Considero que la familia es la célula de la sociedad y es la principal generadora de valores. Desafortunadamente, tanto papá como mamá han tenido que salir a trabajar, a conseguir el sustento, y muchas veces los niños y los jóvenes han quedado solos en sus casas, aprendiendo de sus mismos pares o aprendiendo las cosas por los medios de comunicación. Entonces, se ha desvirtualizado los valores que vienen desde casa. Si teniendo en cuenta eso, los valores se han perdido, cuando yo salgo a trabajar o a ocuparme en un área específica, obviamente no voy a tener de pronto esos valores que pueden marcar la ética de mi profesión o la ética de mi ocupación. Y ahí es donde empieza a desvirtuarse todo esto. Si bien en la campaña de cultura ciudadana que implementó Antanas Mockus fue muy válida y fue acogida por las personas que de una u otra forma tenían inmersos esos valores, no tanto así otras que de una u otra forma se pueden ver dibujadas en la situación actual, que independientemente de lo que se lleven por delante arrasan con las cosas. Entonces, no permiten que haya esa adherencia o esa eh, una cultura general en cuanto al cuidado, en cuanto a el respeto por el otro. Entonces yo consideraría al igual, y pienso muy parecido a lo que menciona Ruth, los pensum académicos y educativos tienen que volver a reincorporar eso que en la época de nosotros se llamaba la urbanidad de Carreño, porque muchos de los jóvenes ahora no la conocen, y es una raíz educativa que va a formar en todo lo que es la parte de la cultura. Asimismo, si yo la tengo implementada, asimismo la voy a dar al otro, y es mucho más fácil cuando yo soy consciente de que en qué debo mejorar, en qué no debo mejorar. Si yo no trabajo en mi propio crecimiento personal, obviamente no lo voy a reflejar en mi casa o en mi futuro hogar, y mucho menos voy a lograr un cambio a nivel general en una sociedad. Vale, entonces sigue Oscar. Vale, yo creo que estoy de acuerdo con mis interlocutoras en dos cosas. Uno, la importancia de lo que en los años 90 hiciera la alcaldía de Antanas Mockus. Creo que coincidimos en el hecho de haber estado en ese tiempo en Bogotá. Yo también siento muchísimo el cambio de muchas actitudes y muchos comportamientos. Siento que lo que se propuso como alcaldía en muchos aspectos se logró. Y en este momento siento que mucho de eso se ha perdido. Cuando se hablaba de que esos tres sistemas reguladores del comportamiento humano que decían son la ley, la moral y la cultura, siento que otra vez existe una brecha, y esa brecha pues está llevando esos comportamientos. Yo consideraría que para lograr, digamos que, y bien hacen la pregunta ustedes, capacitar tanto a la policía, a los ciudadanos,
es no solamente darle a los ciudadanos a través de su educación inicial, como por ejemplo es mencionada Diana, el manual de Carreño, que yo no alcancé a conocerlo, pero sí lo conozco. Es una forma de empezar a construir desde la moral, pero también me parece que es importante rescatar un poquito lo que decía otra vez Mocus, y a través de la conversación, a través de la comunicación, tratar de poner como esas perspectivas que son individuales, pero que al llevarse a lo colectivo y poder comunicarse, pues poder lograr esos entendimientos. Es decir, para la época 1995, 1994, yo presté servicio militar y, como decía Daniela, estábamos perfectamente entrenados para disolver esas manifestaciones, etcétera, servicio militar obligatorio, utilizando la bayoneta, utilizando gases lacrimógenos, etcétera, pero con unas condiciones en las cuales siempre se nos informó y capacitó acerca de que es una cuestión de más bien disgregar o separar, no tanto causar o ser violentos en ese proceso, pero obviamente sí se lograba a través de la intimidación. A mí lo que me parecía en ese momento y me sigue pareciendo ahorita que se debiera hacer es lograr esa comunicación entre quien se está manifestando y quien no lo está haciendo de alguna forma como una entidad o como una persona perteneciente al Estado, pues poner en común exactamente o capacitar a uno y otro y saber que de entrada el policía no es malo, ni el estudiante que se está manifestando tampoco lo es. Y al colectivizar eso, lo que cada quien piensa y por qué lo está haciendo, y por lo menos ser conscientes a través de algún mecanismo de comunicación que en este momento no se me ocurre cuál podría ser, poder llegar a acercar esas posiciones. ¿Sí? Y yo estoy seguro que en ese entendimiento es mucho más difícil que los episodios de violencia de uno u otro lado se sigan presentando. Vale, sigue Adriana. Estoy completamente con lo que acaba de mencionar, completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Oscar. Considero que los jóvenes en la actualidad o las personas que están formadas con cierta disciplina y rigurosidad, debido a todo el desenvolvimiento actual, se dejan llevar mucho de la emocionalidad, olvidándose del respeto hacia el otro. Si se pudiera llegar a una concertación de cómo yo me pongo en los zapatos del otro, de cómo yo veo la perspectiva desde el otro lado, se pueden lograr muchas cosas y se puede lograr fortalecer todas esas instituciones y volver a creer nosotros como sociedad en esas instituciones que han perdido credibilidad. Pero es por eso mismo, porque nos dejamos llevar de emocionalidad, nos dejamos llevar, nuestros egos están crecidos y considero que también, obviamente, hay manipulación por parte de otras instituciones que obviamente ponen en contraposición a la ciudadanía que se manifiesta y obviamente a una institución como es la policía que va a llevar a controlar el orden. Vale, entonces, para complementar, en el documento, cuando hablamos de policías formadores de ciudadanos, ellos fue una formación de un mes, 4.750 policías recibieron esa formación, y estos hablan sobre conciliación, conflicto, derechos fundamentales de los ciudadanos, la gestión y el desarrollo local, y digamos en ese momento como también se llevaban otras acciones al mismo tiempo, como era lo que es formar ciudad. Entonces ellos recibieron capacitación en todo esto y pues la mayoría de todas las acciones que se llevaron eran sobre comunicación. Entonces en esos momentos esta capacitación llegó a varios policías y a ellos mismos les gustó, o sea, valoraron mucho que se pensara en ellos y que se invirtiera en estas capacitaciones. Bueno, para seguir con el debate, como segunda pregunta, ¿considera usted que la institución de la policía permite y justifica el uso de la fuerza desmedida y el abuso de poder? Vale, Creo, si no estoy mal, el orden es Adriana y luego Oscar, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, considero que no. El hecho de que haya una institución como tal que
por tener el nombre per se de que es un ente que va a llevar al control de masas, digámoslo así, no justifica ni permite el abuso en la fuerza desmedida y mucho menos en el abuso de poder. Pero todo esto se enraiza en lo que mencionábamos anteriormente y muy bien lo decía Giovanna, que las mismas personas que tuvieron esa capacitación se sintieron muy contentas de que se les tuviera en cuenta, porque nosotros se nos olvida de que ellos son seres humanos y de que también sienten que tienen familias y que también, independientemente del uniforme que porten, obviamente están también supeditados a todas las leyes nacionales o a todo lo que impone el gobierno. Sin embargo, como les decía, considero que como no hay valores, no estoy hablando de toda la institución como tal, porque hay unos policías excelentes, excelentes personas, respetuosos, pero también hay una minoría que sí toma una fuerza en medida y abusa el poder, y su emocionalidad los hace que en momentos de efervescencia o cuando hay esa incitación, ellos se desmandan y obviamente llevan al uso del poder. Entonces, obviamente, eso lleva a que no haya ese respeto, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con que eso se escude para un abuso del poder y una fuerza desmedida contra los demás. ¿Cómo? No. Listo, sigue Oscar. Yo pensaría que como institución pública, la policía como tal no permite ni justifica el uso de la fuerza desde el abuso del poder. Siento que al interior de dicha institución, en ciertas personas existen ciertos comportamientos violentos que los llevan a, digamos que, proceder de esa forma. Me parece que es una bola de nieve, es un círculo vicioso, por decirlo de una forma, en donde ciertos comportamientos que se han establecido al interior de esas instituciones, digamos que desembocan en esos otros comportamientos, pero digamos que como tal la institución no es la que permite y justifica ese uso de la fuerza desmedida, sino que aplica ciertos comportamientos de uso de la fuerza y ciertos comportamientos de abuso del poder al interior de sus propias, al interior de sus propias filas, por decirlo de alguna forma. Vuelvo a utilizar el ejemplo otra vez, que me van a volver a lo anecdótico, pero tal vez lo que presencié prestando el servicio militar, muchos comportamientos que al interior son muy violentos, y que en últimas para mí generaban otros comportamientos como consecuencia de esas actitudes que se llevaban a cabo. Yo no sé cómo será hoy en día, pero para mí me marcó mucho el hecho de, por ejemplo, de recibir tabla en el ejército, literalmente como mecanismo, casi como mecanismo pedagógico, pues, para que uno obrara de cierta forma. Entonces era literalmente dar tabla. Entonces sí me parece que hay ciertos comportamientos al interior de la institución que deberían ser revisados y evaluados, porque digamos que otra vez, como está establecido la policía, ellos no ni permiten o no deberían ni permitir ni justificar ese tipo de comportamientos hacia sus compatriotas. Pero sí siento que en términos de la capacitación, en términos de la instrucción o cosas que se llevan a cabo dentro de la institución, pueden estar llevando a generar esas actitudes y esos comportamientos que de alguna forma son desmedidos y desde todo punto de vista no son justificables dentro de su actuar. Sigue Adriana. Sí, mencionando lo que acaba de mencionar Oscar, no sé cómo hubiese sido en la época anterior, pero recordemos que en este momento la institución de la policía tiene unas normativas y unas leyes muy rigurosas también dentro de ellos mismos, en el sentido de que pueden haber destituciones, pueden haber encarcelamientos a los mismos integrantes que abusan de este poder y de esta fuerza desmedida. Entonces, de una u otra forma sí se les está haciendo seguimiento. ¿Qué tan rudas sean? No lo sé, pero pues recordemos que dentro de las mismas leyes que
o dentro de la misma normatividad que tiene la institución, contempla el no abuso y obviamente el no emitir de pronto agresividad por medio de armas hacia la sociedad. Es una de las cosas que contempla. Pero debemos recordar que ellos también tienen a su interior como esa parte de su auditoría para controlar esas personas, como les decía, son una minoría, pero que van a llegar a generar un mal nombre de la institución. Entonces, sigue Ruth. Bueno, yo estoy aquí con unas consideraciones con la pregunta. Dice, ¿considera usted que la institución, que la policía permite y justifica el uso de la fuerza? Creo, no sé si estoy entendiendo mal. Sí, señor. Creo que, según la pregunta, no es que esté justificando a la policía, ¿sí? Pero en noticias y en todo nos damos cuenta que la policía en sus transmisiones y todo están dando como la vía a que la policía abuse de la fuerza, que le echan la culpa que porque hay vándalos, que porque la gente no se está comportando bien, entonces ellos tienen que actuar de esa forma. Otra cosa, hemos visto también en las marchas cómo atacan a la gente. Ellos tienen una reglamentación, ellos saben que ellos no pueden tirar a las personas, sino hacia arriba, y ellos están cometiendo esos abusos. Y los mismos compañeros, los propios policías, ellos se encubren, entre ellos no hay uno, ellos saben que eso no se debe hacer. Si lo saben, ¿por qué no detienen las cosas en el momento? ¿Sí? O le avisan a sus superiores que este compañero no está haciendo lo que debe hacer como policía, como lo reglamenta, como es la ética, sino los dejan, o hay veces también participan en ello. Aquí también pensaba que el que calla también está colaborándole para que la policía se se permita abusar de su poder. El mismo código de policía les ha dado mucha libertad para que ellos por cualquier cosa digan, no, es que el ciudadano me faltó al respeto y entonces ya ellos abusan. Hemos visto en CAIS que han llevado a las personas y las han maltratado y pueden haber 3, 4 policías. Hombre, hay uno que es el que está maltratando y los demás se quedan sin hacer nada. Ahí ellos están abusando y ninguno está colaborando a cumplir las normas de la institución. Entonces se ha perdido mucho el sentido de que la policía debería ser para tener valores, yo tenía aquí unas, ¿cómo les digo yo? Los comportamientos y las normas que ellos tienen deberían ser para la sociedad, digamos, realmente la policía debería ser democrática, cercana a la gente, deberían trabajar por la sociedad, por la paz, ¿sí? Protección a la ciudadanía. Y lo que hacen es, hay veces como alborotar más a la gente como para que haya más desmanes, y en vez de tranquilizarnos, pues todos nos llevan a unos comportamientos que la gente después dice, pero ¿por qué una protesta pacífica pasó a ser de vándalos, pasó y rompió, dañó, pero pues en sí no miramos quién provocó? En alguna ocasión, hace unos años que yo participé en una caminata hacia la Plaza de Bolívar en un paro, íbamos bien, íbamos caminando sin ningún problema, estaba el ESMAD y venían los estudiantes de la Universidad Distrital. Ustedes saben que como estudiantes, nosotros como docentes, uno va caminando, no hay problema, va gritando y listo, pero los estudiantes tienen la costumbre
de que ellos corren, saltan, cogen de un momento a otro, se detienen y de un momento a otro parecen una estampida, pero iban en su... era algo pacífico, solo estaban ahí. Cuando los muchachos se movieron así, ahí mismo el ESMAD atacó a todo el mundo, no le importó quién estuviera, jóvenes, ancianos. Entonces eso hace que uno les pierda el respeto. Y yo digo que pues la policía sí, según la pregunta de ustedes, ellos se justifican. Ellos, no estoy de acuerdo, pero ellos están justificando sus acciones para ir contra el pueblo. Listo, entonces para seguir, Dani. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Ruth. Y sí, pues nosotros, digamos, en una marcha también con mis compañeros estuvimos en varias marchas en el 2018 y en muchas ocasiones pasó eso. Íbamos todos calmados, estábamos haciendo nada, lo que pues dice Ruth, haciendo resistencia, que es detenerse un poco y luego salir corriendo, o inclusive solo caminando y de la nada empezábamos a escuchar las aturdidoras y claro, ahí empezaba, perdón la palabra, pero ahí empezaba el despelote, porque a todos nos da miedo y uno corre para donde salga, ¿sí? Con mis compañeros en esa vez, que me acuerdo y nos dio mucho miedo, íbamos en la marcha que iba hacia la 100, que iba hacia el norte, íbamos por la 100 y ahí en el puente, en la subida del Compensar de la 94, empezaron a lanzar aturdidoras y a nosotros nos dio bastante miedo respecto a que justo había salido un comunicado de Peñalosa que a estudiante que vieran en las vías de Transmilenio que no importaba, que lo fueran sacando de las vías como fuera, ¿sí? Entonces, pues justamente nosotros alcanzamos a meternos en la parte en donde tiene como la rejita esa de los tubitos y en ese momento no sabíamos para dónde correr, fue, como les digo, un despelote. Terminamos caminando por otro lado con miedo de que los policías nos siguieran porque estaban diciendo que los policías estaban ahí a la fuerza agarrando gente y de todo. Entonces, la verdad que nos dio bastante miedo. Entonces, digamos que estoy bastante de acuerdo con eso. Y respecto, digamos, a que se justifican, sí considero, no todos, pero así como decía el profe, algunas personas dentro de la institución, digamos que se dejan llevar por, entre comillas, esa corrupción, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no, lo que decía Ruth también, eh, puede que directamente no cometa el acto, pero si estoy viendo y lo estoy permitiendo, sí, como que eso también lo justifica, entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, digamos, personas de altos cargos o algo dicen, no, es que yo qué sé, estaba tirando piedras o algo así, entonces por eso se justifica el hecho de que lo volvamos nada, ¿sí? Entonces, siento que en esos casos sí lo justifica y lo permite la policía, que no debería ser, porque como bien se decía, la idea es que sea una convivencia, ¿sí? Y como indicaba en el código de policía, la idea es que se eviten al máximo estas situaciones de riesgo. Entonces, porque ellos mismos generan esas situaciones de riesgo, ¿sí? Digamos, cuando también en otro ejemplo, perdón, estábamos en la Plaza de Bolívar, no estábamos haciendo nada y de la nada, de nuevo, aturdidoras y todo el mundo corra para donde salga. Entonces, sí, como que siento también que eso atribuye a eso. Y ya. Vale, entonces, ya que no hay manitas alzadas, seguimos con la otra pregunta. ¿Cuál cree usted que son las razones por las que el paro continúa? Pues ya que hemos hablado que el inicio de este paro fue la reforma tributaria, pero ya ahorita en este momento están en diálogos de volver a hacerla. ¿Por qué creen que seguimos en paro? Entonces, primero levantó la mano Adriana y después Oscar. Sí. Bueno, quiero hacer una acotación frente a la pregunta, a la anterior comentario que hizo Daniela, y es relacionado con que incluso los papás acompañaron a muchos de los muchachos a esa marcha, porque también estaban de acuerdo con por lo que estaban luchando, cómo los papás van a exponer a sus hijos. Es ilógico, pero sí, la policía permitía que como el asustarlos, y obviamente uno como ser humano corría, pero sí,
sí de una u otra forma se escudaban para decir es que ellos fueron los que empezaron. Y ya con relación a lo que mencionaban ahorita de por qué el paro continúa, es porque no hay acuerdo, es porque frente a todas las marchas que se han hecho o se han suscitado en el transcurso de todos estos años, en lo que yo recuerdo, siempre llegan a un acuerdo, pero nunca cumplen esos acuerdos. Entonces, obviamente, la gente ya no cree en esos acuerdos y yo pensaría que lo que se está pretendiendo en este momento con el paro es, listo, llegan a algún acuerdo, pero van a esperar a que empiecen a cumplirse esos acuerdos. Ya no, listo, ya hubo acuerdo, entonces nos vamos. No, yo creo que en este momento los jóvenes han tenido ya una integración más, un despertar a la parte social, ya se han dado cuenta que son una parte activa de la sociedad y que deben luchar por propender o por perseguir esas cosas que les van a generar bienestar a su futuro y están haciendo ese tipo de resistencia. Y si ya vemos, no solamente son ya de pronto docentes, de pronto el personal de salud, ya es la ama de casa, ya es el señor de edad que es pensionado, ya uno ve por televisión que ya no es, incluso salen con sus niños, porque el ama de casa también ya quiere un futuro mejor, quiere creer nuevamente en lo que el gobierno, desde sus mesas de concertación, entre comillas, le van a ofrecer el bienestar a las personas, a la sociedad, pero no, la gente ya se cansó de esas palabras falaces y ya yo creo que van a seguir en paro hasta que no vean que todo lo que prometen tanto en las campañas como en estas mesas de negociación se cumplan. Yo creo que es por eso que continúa el paro. Vale, yo creo que sumado a lo que decía Adriana, hay una inconformidad general con muchas cosas. Creo que en parte también había un problemita y es que se vendió el paro como si fuera únicamente sobre la reforma tributaria. Y digamos que la gente salió a marchar por varias cosas, varias reformas, dentro de las cuales estaba la reforma a la salud y otra serie de eventos que estaban ocurriendo de parte del gobierno. Y entonces se redujo a como ya se retiró la reforma tributaria, entonces ya no hay razón para salir a marchar. Y es un conjunto de un montón de comportamientos por parte del gobierno que nosotros elegimos o que el país eligió, que digamos han demostrado que definitivamente el pueblo digamos que está en segundo lugar o en tercer lugar, y muchas de las políticas que se están estableciendo pues van en contra de esa calidad de vida de las personas y por tanto pues ya no, digamos que ya la gente no se está quedando callada, ya la gente se está dando cuenta de que es necesario manifestarse de alguna forma porque los canales de representación que están establecidos por la Constitución se agotan, ¿sí? Entonces, y también, aunado a lo que decía Adriana, esto no es nuevo, es decir, esto no arrancó ayer o antier, hace 2 semanas o hace 4. Es decir, esto se quedó quieto con la pandemia, pero ya a diciembre del 2019 había un movimiento fuerte que estaba reclamando cosas desde hace mucho tiempo. No es solamente la reforma tributaria, creo que eso es lo que ha ocurrido, es que se ha vendido como que es solamente la reforma. Hay muchos elementos que han producido esta inercia de movimientos en los cuales pues el país, no solamente los estudiantes, sino el país en general. Lo que pasa es que obviamente los estudiantes han tomado la vocería de eso y son los que están asumiendo la carga de estar representando, son realmente los que están representando al querer del país. Y estoy de acuerdo también con Adriana, yo estoy seguro de que como ocurrió en el 2019, que se hicieron muchas promesas que no se cumplieron por parte del gobierno, pues en este caso la gente no va a decir hasta que no se cumplan, de aquí no salimos, de aquí no nos movemos porque la gente ya no cree. Es decir, ni se cree en ese mecanismo de representación, ni se cree en la representatividad, ni se cree en las promesas del Estado, o más bien las promesas del gobierno, y por eso es que el paro sigue y seguirá. Vale, continuamos con Ruth. Bueno, pues ya creo que todo. Yo estuve mirando en la ONG Temblores
y él decía que el paro continúa por lo de la salud, también por las muertes de los líderes sociales y excombatientes, por el no cumplimiento de los acuerdos de paz del 2016, la desigualdad y el aumento de la pobreza, la violencia de la fuerza pública, reavivó el debate de una reforma policial en Colombia, también el problema de los transportadores. En sí es un resumen de todo lo que se está pidiendo y que nunca se cumple. Siempre dicen que sí, a los estudiantes les prometieron muchas cosas en el paro anterior y en este momento yo creo que si les han cumplido en uno o dos, eso es mucho. Entonces, pues por eso es que estamos aprovechando o se está aprovechando esta coyuntura a ver hasta dónde se logra cambiar muchas situaciones que no han tenido cambio durante todos estos años. Vale, sigue Daniela y después Adriana. Vale, sí, estoy de acuerdo con Ruth. Considero también que son esas las razones. Porque sí, digamos, yo he visto también bastante que se pelea lo de que o bien se quite el SMAD o que lo replanteen. Por mi parte, yo considero que es mejor replantearlo o como eh, reentrenarlo, entre comillas, ¿sí? Porque sí considero que es necesario, porque en ocasiones sí digamos que los disturbios ya se salen demasiado de control y tiene que haber una entidad que lo controle, ¿sí? Pero sí considero que es importante replantearlo y también, si dado el caso, vuelven a cometerse este tipo de actos, que se tome de verdad el, hombre, esto está mal, hay que corregirlo, ¿sí? Que no sea como, ay, sí, se salió mal, listo, y ya, sino que de verdad se tomen acciones frente a lo que salga mal. Por otra parte, también considero que, digamos, lo que más avivó el tema del paro, porque sí, digamos que mucha gente en las marchas sale y sí se está peleando por esto, se está peleando por lo otro, pero en sí no todo el mundo como que sabe exactamente por lo que se está peleando, ¿sí? Entonces muchas veces pasa eso, hay gente que sale a marchar pero no entiende bien por qué lo está haciendo. Entonces, digamos, yo sí considero que eso del tema de la reforma tributaria, de lo de la salud, que son cosas que nos afectan directamente a todos, y también el hecho, digamos, que cabe recalcar bastante, es el tema de así como lo mencionamos nosotros los estudiantes, y es que nos han dolido mucho nuestros muertos, ¿sí? Y muertos que han sido a manos de nuestros mismos protectores, entre comillas. Entonces, como que eso siento yo que fue lo que más avivó en sí el paro como tal, porque sí, las otras cosas también son importantes, pero como lo que le dio fuerza y esas ganas de hombres que ya tienen que cambiarse las cosas, fue eso, el tema de que han muerto muchas personas y ha sido bastante doloroso y bastante feo el tema. Entonces, considero pues eso. Y ya. Sí, retomando lo que mencionaba Oscar, Rudy, ahorita lo que menciona Dani también, es importante que esto viene desde 2016 o años más atrás, porque la gente nos cansamos de la corrupción. Y con estas marchas, con esta protesta, nosotros en el fondo queremos en una reestructuración de nuestra constitución, en un cambio de las leyes judiciales, de que realmente los delitos se cumplan, pero no de una forma tibia. Entonces, que lo que escuchamos, lo capturaron porque lo robó, pero entonces a las 2 horas lo soltaron y tienen muchas boletas de captura porque no, porque vuelve y reincide, eso es un ciclo vicioso y nosotros ya nos cansamos de poner nuestros hijos, poner nuestros esposos, nuestras familias, nuestra propia vida saliendo a la calle para que venga otro y nos chute por quitarnos 2.000, 5.000 pesos o una bicicleta. O sea, ya la gente está solicitando un cambio de raíz y yo pienso que con la protesta esto es lo que se pretende, una reestructuración y un acabose de la corrupción, porque como lo mencionaba Ruth, con esto, tanto la pandemia como con estos paros, se vio la desigualdad social. Los pobres están muriendo de hambre porque no tienen cómo. Los ricos, aunque bajaron un poquito sus ingresos y todo lo que se han robado, pues obviamente que ha sido en el caso de la corrupción a nivel gubernamental,
hubiese podido cubrir muchas de esas necesidades que la gente más vulnerable tiene en este momento y que son los que salen a rebuscar con un tinto, con algo que hacen en su cotidianidad para poder tener un ingreso a su casa, y obviamente se están exponiendo a la pandemia, lo que hace que se colapse el sistema de salud. Entonces yo pienso que de raíz se está pretendiendo con estas marchas es realmente un cambio en el tuétano de lo que a nosotros nos gobierna. Bueno, ya que no hay más manitos levantadas, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que los gobernantes deben tener cultura ciudadana? Aquí para contextualizar un poco, lo que pasa es que en el texto hay una parte en donde habla del tema de la corrupción y que al tener la cultura ciudadana se debe evitar pues es eso mismo, ¿no? El tema de la corrupción. Por eso ponemos el de considera que los gobernantes deben tener cultura ciudadana, ¿no? Aprovecho que ya estoy hablando, perdón, y digo un poco mi opinión respecto a eso. Yo pienso que sí, es que en serio hay muchas personas que aprovechan el cargo que tienen, ¿sí? Y digamos, hay otras, yo por lo menos tengo un compañero del colegio que él quiere ser político, pero a nivel de ayudar de verdad a la gente, ¿sí? Él ahorita está en Tenjo y está en temas de que quiere ayudar y volverse en la parte de la política, no estoy segura si alcalde o qué de Tenjo, pero he visto y ha hecho cosas por los ciudadanos y eso, que sí, como que son de hombre, de verdad los quiere ayudar. Pero el tema es que podemos poner eso como que muchas personas han intentado hacer también el bien y por lo mismo de que ya arriba en los gobernantes todo está tan, entre comillas, untado, tan corrupto y eso, que ya es muy difícil que las personas buenas entren a cambiar las cosas, ¿no? Digamos que ahí voy un poco con el tema de que en realidad los ciudadanos tenemos el poder, el pueblo tiene el poder, porque nosotros en sí somos quienes podemos elegir quiénes van a estar allá, o si no estamos de acuerdo también decir, hombre, no estamos de acuerdo con esto, yo qué sé, votemos en blanco y que se pongan nuevos candidatos o algo, ¿sí? Como tener en cuenta que nosotros como ciudadanos también tenemos el poder. Muchas veces muchas personas eh, no tienen en cuenta como la importancia de su voto. Muchas personas a veces dicen, no, yo para qué voto si eso siempre ganan los de siempre, ¿sí? Pero luego si se están quejando de que no, mires, que no, nunca hacen nada, que no sé qué. Entonces yo creo que también como ciudadanos poner nuestro granito de arena y eso, pero siento que sí es muy importante que los gobernantes tengan ese papel de que, o sea, de no a la corrupción, ¿sí? De que no se dejen llevar por ese tipo de actos. No sé si vieron, pero hace poco estuvo rondando un video, varios videos de Riaño, en los que hizo un poco el tema de mostrar eso, ¿no? En el que hablaba, digamos, del tema de Carrasquilla, si no estoy mal, creo que ese es el nombre, con el tema de los huevos, ¿no? Y entonces él mostraba ahí cómo en el mismo Congreso se estaban quejando y diciendo, no, es que esto no puede ser así, tenemos que arreglar las cosas. Y ahí mismo le decía como, no, agarren mermelada, algo así era la cosa, ¿sí? Y se untaban y entonces ya se dejaban llevar por eso mismo. Entonces siento eso, de que muchas veces las personas buenas también quieren llegar allá, pero la misma corrupción y eso no se los permite. Entonces siento que en sí el poder pues lo tenemos nosotros ya como ciudadanos. Vale, sigue Adriana. Lo que estaba mencionando era que sí es cierto y completamente de acuerdo con lo que menciona Daniela. Nuestros gobernantes deben tener una cultura ciudadana en la medida en que yo como miembro de un gobierno que estoy representando una región o una porción de sociedad, ¿sí? Debo ser consciente de que yo voy a trabajar para ellos, no que ellos van a trabajar para mí, como es lo que se está viendo en estos momentos a nivel de nuestro gobierno. Y eso hace que nos lleve, que vayamos a la corrupción. El hecho de los salarios tan desbordados que tienen, el hecho de los privilegios que tienen, hasta el nivel de que hasta donde de verdad pagan impuestos. Sé por conocimiento de causa que muchas veces dentro de sus reuniones
lo que persiguen es cómo crear leyes para que esos mismos puestos sean vitalicios para sus mismos familiares. O sea, encontraron en el gobernar como la minita de plata para ellos mismos, así los demás se frieguen. Y se nos olvida qué es realmente un buen gobierno. Y lo mencionaba Jaime Garzón cuando él exponía en sus charlas en la Universidad Nacional y adoraba el coronel, no tiene quien lo escriba, y mencionaba cuál era la definición de qué es un gobierno. Y él mencionaba que el general, cuando llegó al sitio donde debía llegar, no recuerdo en este momento el nombre, procuró empezar a construir casas que quedaran a la misma distancia del río y a la que a todas les llegara la misma cantidad de sol. Eso es el ideal de gobierno, que sea para todos con equidad y transparencia, que no se beneficien unos más que otros y que esa persona trabaje para la sociedad, no lo contrario, que es lo que se ve. Sigue, Oscar. Yo quisiera agregar algo más a lo que ya se ha dicho, y es que no solamente los gobernantes deben tener cultura ciudadana. Si interpretamos la cultura ciudadana como esa capacidad de comprender el papel de cada uno dentro de la sociedad y entender que, por ejemplo, una consecuencia de esa falta de cultura ciudadana es justamente la corrupción. No es solamente los gobernantes, siento que hay comportamientos, y lo hemos hablado muchas veces, yo por lo menos lo he hablado muchas veces, comportamientos que están anquilosados en la sociedad colombiana, en donde se justifican, es decir, se genera una justificación de comportamientos ilegales, inmorales o corruptos, y eso me parece que es delicadísimo. Es decir, hay gente que justifica, como decía Adriana Ruiz, ya no recuerdo, que ocurran o que haya comportamiento por parte de las personas que representan, es decir, gobernantes, congresistas, etcétera, y se justifican esos comportamientos corruptos. Es ahí donde también hay un problema que es delicado y que es importantísimo de atender. No es solamente los gobernantes, por supuesto que ellos lo deben hacer, pero es que nosotros somos los que tenemos que rendirles cuentas a esos gobernantes, y si nosotros también justificamos o hay una aceptación social general de que esos comportamientos que están ocurriendo, pues es que es normal, pues ahí tenemos problemas delicados. El solo hecho de proceder como cuando, otra vez el ejemplo de Mocus, cuando uno respeta una cebra, cuando uno se pasa un semáforo en rojo, etcétera, etcétera, todos esos comportamientos, cuando se justifican es cuando es peligrosísimo. Entonces, cuando empieza a justificar que un político se robe plata o que favorezca a su familia, porque es que pues, si usted estaría ahí arriba también lo haría, o cosas como esas, es cuando se ven problemas que están realmente anclados en la sociedad nuestra. Yo el ejemplo que siempre doy y que puede parecer un poquito, digamos que no consecuente, pero siempre lo hice, en una universidad en la que yo trabajé, salíamos a las 10 de la noche de clase, trabajamos en la nocturna, y salíamos a las 10 de la noche a clase y al parqueadero, para pagar el parqueadero, pues siempre se armaba una fila importante de personas. De forma que la fila se demoraba un montón porque el que estaba a 2 puestos de pagar le pagaba a todos los demás. ¿Sí? Entonces yo tuve muchos problemas con profesores que se me acercaban y me decían, ¿qué hubo? Págueme. Yo le decía, no, lo lamento. Yo no puedo favorecerlo a usted porque yo estoy en un puesto privilegiado. Es decir, cosas tan pequeñas como esas en donde justificamos esos comportamientos que puede que no sea ilegal, pero sí de una forma desde la moral es importante tenerlos, o desde lo cultural, pues se generan. No son solamente los gobernantes, es absolutamente el país entero el que tiene que entender sus responsabilidades de la cultura ciudadana. Sigue, Ruth. Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Javier, porque estamos en un problema de que no sabemos ni cómo actuar. Digamos, muchos gobernantes no tienen esa cultura ciudadana. Digamos, es un conjunto de valores. ¿Y qué valores tienen? Una licitación, entonces,
si nos vamos a las licitaciones, digamos, para la construcción de carreteras y todo, aquí en el país, siempre se da una licitación, pero entonces la licitación tiene casi el 70-80% se va en pagarle a los políticos, en pagar a todos los que les asignan el presupuesto. Cuando ya llega a la obra no la pueden hacer sino por ahí con el 30% y por eso tienen que hacer adiciones. Y el robo siempre es continuo. Entonces, los gobernantes en este momento yo siento que no tienen cultura ciudadana, no hay el amor por su patria, no hay el amor por hacer crecer el país, sino miremos a ver cuánto le puedo sacar, cuánto me puedo beneficiar y lo que más me pueda beneficiar sin importarme a cuántos voy a dejar sin comida, sin vivienda, sin salud. Lo importante es que yo gane en este negocio, entonces yo veo que le hemos dado mucho poder a nuestros gobernantes, decía Adriana. ¿Por qué se buscó pagar unos buenos sueldos a los congresistas? Que es que para que no hubiera corrupción. Y entre más ganan, pues quieren más y entonces más piden y más buscan por debajo de cuerda tener más dinero. O también en solo con las leyes que ellos hacen. Digamos ahorita en el paro ellos utilizaron mucho, manipularon lo de las pensiones, pero si nos vamos a dar cuenta, las pensiones que iban a ser grabadas eran las mayores de 7 millones. Quiere decir que eran personas que tenían muy buen sueldo. No estaban cogiendo a los pensionados pobres, pero ¿qué hicieron? Se aprovecharon de eso y hicieron que la gente se sintiera incómoda, peleara por lo de las pensiones, pero estaban peleando era por las pensiones de los ricos, no de los pobres. Cuando quitaron la mesada 14, ningún político se puso a mirar a ver, vamos a defender a los pensionados porque les van a quitar la mesada 14, y después Carrasquilla, ¿qué hizo? Nos quitó la mesada 14 y les dio a los ministros y eso unas prebendas y unos sobresueldos que firmó con Uribe. Entonces es cuando uno dice, ahí ellos solo piensan en ellos. Los políticos en este momento, yo creo que si hay un 10% que lucha por los intereses del pueblo, por los intereses de su región, son muy pocos. Los demás, primero sus beneficios y después buscan para lo de su departamento. Entonces yo digo que cultura ciudadana no hay dentro de nuestros gobernantes en este momento, porque ellos no buscan el progreso ni facilitan la convivencia, ellos buscan es un interés personal. Entonces sí veo lo que decía del respeto, sí, todos tenemos que hacerlo porque sí pasa y es molesto cuando hay personas de que creen que porque yo le estoy cuidando la fila al compañero, entonces tienen que, no. Yo digo que si uno está haciendo una fila, pues la hace y el compañero si llegó más tarde le tocará hacer la fila y llegar ahí, es como el respeto al otro. Y eso sí nos está faltando mucho. Aprender a valorar a los demás y a darle el puesto a cada persona. Listo. Vale, seguimos con Adriana. Completamente lo que dice Janet es cierto y volvemos a lo que cuando iniciamos el debate, los valores, el respeto, la ética. Y retomando lo que mencionaba Oscar, no es solo de nuestros gobernantes, es de cada uno de nosotros en el pedacito que nos corresponde. Si yo soy arquitecto, desde mi arquitectura, como yo, por mi estudio, por mi preparación, hago bien las cosas porque esa construcción que está a mi cargo, de esa construcción va a depender la vida de otros. Si yo soy un ingeniero de alimentos, de cómo todo el proceso de producción de un alimento va acorde con las medidas de sanidad porque eso va a llegar para otros. Entonces, es muy importante lo que él toca porque ustedes como jóvenes son los futuros promotores de estos gobiernos que deben hacer las cosas bien. Desafortunadamente, uno a medida que va avanzando en el tiempo, pierde, ya no tiene esa misma actividad por la edad, deja uno de ser como muy activista, digámoslo así, pero de ustedes como jóvenes depende que esto de un giro, que esto de
dé un paso atrás y de verdad desde la base social que es la familia, se empiecen otra vez a fortalecer esos valores para no ver como normal todo. Como dicen muchas de las personas, bueno, este robó, hizo algo, pero este robó, eso no se debe permitir, el robo no se debe permitir. No, este sacó su tajada, pero hizo tal cosa. No, eso no se debe permitir. Entonces, yo considero que sí desde el pedacito que nos corresponde, debemos hacer las cosas con ética. Vale, entonces cerramos aquí esta pregunta y sigamos. ¿Cómo cree que aplicaría la cultura ciudadana en el contexto del paro? Vale, entonces empecemos con Oscar. Bien, frente a la pregunta, yo creo que aparte de todo lo que ya hemos mencionado, el reconocimiento de la responsabilidad propia para no justificar actos indebidos, el reconocimiento de que se necesita algún tipo de formación o educación en todos los contextos para que comportamientos como los de los llamados vándalos o lo que hace el ESMAD o lo que hace la policía no ocurra. Eh, digamos que aplicar la cultura ciudadana en el contexto del paro, para mí, tendría que ver con abrir espacios de comunicación mucho más amplios, de forma que existan mecanismos de representación que sean consecuentes con esa comunicación que se lleva a cabo en todos los estamentos o en todas las, digamos que en todos los niveles de la sociedad. Estoy de acuerdo con Adriana que con el tiempo, con el paso de los años, tal vez uno se vuelva menos activista porque sencillamente hay otras responsabilidades y empiezan a haber unos, digamos que comportamientos orientados a esas ciertas responsabilidades que le llevan a uno a replantear el proceder sobre ciertos aspectos, pero pienso que no deberíamos, digamos que desligarnos de esas discusiones que se están generando. Y pienso que en este momento la cultura ciudadana desde la comunicación sería importantísimo abrirlo a unos espacios de comunicación que recojan el pensamiento del país o por lo menos de una representación importante del país para que de verdad digamos que el paro se convierta en un evento democrático y verdaderamente participativo, para que no sean 2 o 3 o 4 que crean que tienen la vocería o la representación de lo que quieren decir las personas que están en el paro, sino que se abran esos espacios de comunicación. Y creo que eso es la cultura ciudadana, por lo menos como yo la percibo desde la comunicación, desde el hablar, desde el conversar, desde esto que estamos haciendo acá, en donde estamos debatiendo, donde estamos discutiendo, donde estamos hablando sobre aspectos y se están poniendo en común tanto las interpretaciones y los conceptos de estudiantes universitarios como de personas profesionales que ya pasamos por ahí y que estamos en otro contexto, pero pues que también tenemos unas posiciones que es importante empezar a involucrar y eso implica incluir a todos los estamentos de la sociedad, por lo menos los más posibles, reconocer en el otro, aun cuando sea, aun cuando tengamos posiciones diferentes, poder discutir y debatir y conversar y comunicar para poder llegar a esos puntos en común. Siento que eso es lo que le hace un poquito falta al paro. A mí me da mucho miedo con el paro el hecho de que hayan 2 o 3 que se tomen la vocería y la representación y que más adelante el próximo año en las elecciones caigamos en que estamos escogiendo exactamente a los mismos, cuando de esto debería salir representación, debería salir algo que en el ejercicio democrático se convierta en un fenómeno que tenga mucha más fuerza y de verdad se generen esos cambios que se están pidiendo. ¿Sí? No solo que estamos pidiendo, sino que los está pidiendo y los está exigiendo el pueblo. Entonces yo creo que esa sería la forma de aplicar la cultura ciudadana en el contexto del paro. Vale, entonces sigamos con la otra pregunta. ¿Cuál cree usted que sería una opción alternativa al paro o qué propondría? Bueno, para contextualizar también esta pregunta, en el documento se habla de que el paro o amenaza de paro es, bueno, se le considera una forma de chantajear al gobierno y pues la idea de esta acción en sí es que se institucionalice más
y se creen ciertos, ¿cómo decirlo? Como grupos o ciertas mesas para que se pueda hablar y se pueda planear de una forma más abierta y pues que no se use este método, sino como último recurso. Entonces, creo que el profe Oscar va a empezar. Yo creería que el paro es una alternativa y es viable. Lo que pasa es que tal vez ahí sí creo que la interpretación en el texto para mí es un poco diferente. O más bien, desde lo que estableció Antanas Mockus, lo que se buscó es que el paro no fuera un mecanismo de manipulación, es decir, manipular y amenazar con el paro. Entonces se establece cierta o se propone cierto proyecto de ley, entonces es la amenaza del paro y con esa amenaza lograr cosas. Eso digamos que no estoy de acuerdo que manejarlo como un mecanismo de esa manera no es, pero el paro como una oportunidad de congregar, una oportunidad de generar el movimiento de las masas, pues a mí me parece que es una alternativa que es viable, sobre todo cuando los mecanismos del gobierno, no sé si del Estado, pero sí por lo menos del gobierno, son represivos y casi que no abren a otras opciones. Lo que pasa es que, otra vez, volviendo a la respuesta anterior, esto tiene que convertirse en algo más grande. La Constitución Política de Colombia contempla desde la representatividad la posibilidad, por ejemplo, de generar cabildos y a través de un cabildo reconocido, respetado y establecido en la Constitución, pues se puedan hacer esos mecanismos. Es decir, el paro debería, digamos que, no sé si llamarlo de esta forma, es decir, debería evolucionar hacia mecanismos más complejos de representación y de participación y no quedarse solamente en el hecho de un cese de actividades o de sencillamente amenazar con que se haga esto, con que se haga lo otro, para que entonces nosotros podamos conseguir ciertas cosas. Es hacia allá, hacia donde iba la propuesta de Antanas, ¿no? Es que entonces se hace lo que usted diga o se hace lo que yo diga porque yo soy el gobierno o se hace lo que usted diga porque entonces yo voy a parar y voy a detener el país. No, otra vez, hablemos, conversemos, pero sí estoy de acuerdo que evidentemente frente a comportamientos represivos por parte del gobierno, pues a veces los mecanismos o las estrategias se ven limitadas y el recurrir al paro puede llegar a ser una opción válida, pero siempre y cuando haya un avance, haya un progreso en términos de lo que se formula, lo que se establece y cómo debiera ser a futuro. Listo, entonces seguimos con Adriana y después Daniela. Sí, básicamente esta pregunta se relaciona también con la anterior y estoy muy de acuerdo con lo que menciona Oscar. Si nosotros, en ese momento sí está polarizado, entonces, como no nos escuchan, entonces hagamos paro. Entonces el gobierno dice, pues ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. En ese momento estamos más o menos en esa situación. Lo de retomar las mesas sería ideal, lo de los cabildos sería ideal en la medida en que él también lo menciona, no solamente una persona nos represente o dos o tres, porque volvemos otra vez a lo mismo, entonces van a luchar por los intereses propios, se van a creer con el ego de representar a esa porción o a ese grupo, ¿sí? Y empieza otra vez a surgir ese, primero pienso en mí, cómo voy a sacar para mí, o cómo, ¿sí? Empieza otra vez a primar el ego y el yoicismo, ¿sí? Entonces es importante mirar, sí, esas mesas, pero soy una de las personas que ya por lo menos me cansé de que, sí, debemos hacer la mesa, sí, pero ¿qué vamos a hacer en esa mesa? No, vamos a reunirnos para hablar tal cosa, para buscar soluciones. ¿Y qué soluciones vamos a dar? No, tenemos que hablar con la gente. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ya como acciones concretas de que sí se están haciendo las cosas, de que sí ya basta de palabrería, ya pasemos a la acción para poder empezar otra vez a creer y otra vez a formar como esa esperanza nuevamente en que las cosas pueden cambiar. Bueno, yo por mi parte estoy de acuerdo
con ambos puntos. Y digamos que pienso que sí, el paro funciona, se llega a algo, pero sí, tiende a pasar eso, de que nos dicen como, sí, sí, esto va a ser y a la final nunca es. Siento que a modo también, entre comillas, preventivo podría ser el tema de, como lo venimos hablando, el tema de la cultura ciudadana, es el en sí el poder manejar una conversación, ¿sí? Que se pueda conversar y llegar a un punto medio, ¿sí? Que se pueda lograr llegar a algo que a ambas partes les funcione. Entonces siento que sí podría ser bastante bueno a modo de prevención, digamos que el gobierno se siente con los diferentes estamentos y eso, a considerar, digamos, hombre, esto está fallando, ¿qué vamos haciendo? Sí, pero hacerlo antes de que llegue a un punto límite en donde toque hacer un paro para poder arreglar esas cosas. Entonces siento que sí se podría hacer como una prevención de esos actos, reuniéndose antes o haciendo una revisión previa de lo que está fallando, de lo que se necesita y todo eso para prevenir o tener un plan, ya como una idea de un plan para poder arreglar ese tipo de cosas. Y ya. Sí, Adriana. Estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Daniela, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo hacemos para que el gobierno haga esas mesas preventivas y que nos escuche? ¿Cómo hacemos para que ellos digan, no, sí, hagámoslo de forma preventiva? ¿Qué acciones? ¿Cómo hacemos para que nos escuchen? Continúa, profe. Me hago la misma pregunta, el cómo lograrlo, el cómo hacerlo, es decir, a través de qué caminos o a través de cuáles estrategias o a través de cuáles mecanismos se puede lograr que efectivamente el gobierno lo escucha a uno. Creo que daba el ejemplo en algún momento en una sesión de clase en donde el sistema de representaciones, nosotros constituimos o nombramos, o el voto popular con mecanismo de representación es apenas uno de los mecanismos con los cuales no solo de representación y de participación, uno como ciudadano participa en esa política. Pero no es solamente el hecho de votar por alguien, ya listo, dejemos saber qué es lo que hace. Yo pensaría que es a través justamente de esos representantes por los cuales uno tiene que votar conscientemente, pues exigir de parte de ellos que se haga eso, porque en últimas el gobierno no crea las leyes, es decir, el gobierno, el ejecutivo tiene un papel, pero no es el mismo papel que son el papel del Congreso, el papel de la Cámara de Representantes, que son los que crean las leyes y aprueban las leyes. Por tanto, son ellos los que deberían abrir o estar abriendo esos espacios. A mí me preocupa mucho que todavía se considere que el congresista es intocable, que es una entidad etérea por allá al cual no se puede acceder, y es que yo el legillo debería poder exigirle cosas, es decir, a través de ellos es que se deberían estar haciendo estas cosas. Pero mientras esas personas de verdad no representen de verdad los intereses del pueblo y lo que necesita la nación, pues es muy difícil que se logre hacer algo. Lo que es curioso es que personas que están, digamos, en sus puestos de congresistas durante 40 años, es algo que a mí no me cabe en la cabeza, ¿sí? O por ejemplo, esos movimientos políticos que a mí se me hacen muy oportunistas, muchos congresistas que hoy son uribistas, mañana son de otro movimiento y pasado mañana les conviene. ¿Cómo sigue uno votando? ¿Cómo sigue eligiendo esas personas? Y son a través de ellos, y es como está establecido los mecanismos democráticos, es a través de ellos que uno le comunica es que se debe legislar sobre eso, para que justamente no ocurra que haya necesidad de llegar al paro, porque quien lo está representando a uno no está haciendo su labor y no está haciendo trabajo consecuentemente con lo que él propuso o con lo que se estableció. Es decir, yo voto por él es porque estoy de acuerdo con lo que él propone, o más bien lo que él propone está de acuerdo con lo que yo considero se debiera hacer. Entonces, sí, para mí hace falta también una responsabilidad muy fuerte por parte del pueblo a nivel del voto, y dos, a nivel de exigir a esos representantes que efectivamente hagan lo que tienen que hacer. Y si no es así, pues castigarlos de alguna forma con que no tengan más participación en la vida pública. Contenido anterior, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Oscar. Yo pienso que una de las principales actividades que tenemos que hacer es votar y votar a conciencia.
Si nosotros miramos, esto es para las cosas grandes, en las que tenemos de una u otra forma la posibilidad de intervenir con nuestro voto. Pero vámonos a cuestiones más pequeñas. Cuando hubo el desalojo de todas las personas habitantes de calle, del Caño de la Sexta, muchas vinieron hacia la parte del sur a instalarse en otros caños. Personalmente me preocupé por la seguridad de mi barrio y de mi localidad y dije, no, yo tengo que ser una persona, no ser una simple espectadora, sino ser una actora. Entonces me dirigí a mi alcaldía local a pedir, a mirar cómo podía hacer o con quién podía trabajar para o reubicarlos, o porque tenemos que tener en cuenta que también son personas, ¿sí? Que pues están en esa situación por diferentes motivos, pero tampoco podemos decir, bueno, como no los queremos acá, entonces saquémoslos, echémoslos para otro lado. No, esa no es la idea, porque les vamos a mandar el problema a otras localidades o a otros barrios. Entonces la idea era como reubicarlos y me acerqué a la localidad, a la alcaldía local y nunca pude ingresar. Siempre estaba cerrado. Nunca había la posibilidad de que hubiera alguien trabajando, por eso dije, por lo menos empiezo por mi barrio y así de pronto más adelante llegaré a otros estamentos, pero es muy cerrado y muy hermético ese espacio. Me encontré con una persona que sí era como la vocera o la líder del grupo de lo que es la parte de zapatería, y me mencionaba que ellos también estaban en ese proceso, pero que para yo poder llegar a trabajar y eso, pues ¿por qué no me unía con ellos para empezar a lograr cosas? Pero hasta ahí llegó. Me comentó, porque sí estaba bastante ligada con la alcaldía, que eso también es una rosca completa, que siempre está el mismo concejal ahí, 5 años ahí, y uno nunca los ve. En este momento, ¿dónde están los que nosotros nombramos concejales, senadores, congresistas, de verdad liderando las marchas, diciendo, sí, a mí me eligió este grupo de personas y vamos a ver, ¿dónde están? Entonces, es algo tan hermético y yo pienso que es algo que está tan cerrado y es tan imposible de traspasar, que la única opción es con el voto. Y es votando de manera honesta y es votando de manera consciente. Las personas que regalan su voto por 50,000 pesos por un tamal, que es lo que ocurre, pensar en qué mundo y en qué sociedad le van a dejar a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, si están jóvenes o niños. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en cada uno de nosotros para ser conscientes qué mundo le queremos dejar y qué sociedad le queremos dejar a nuestros familiares más pequeños. Vale, entonces, como última pregunta para este debate, ¿considera usted que los medios transmiten la información de manera correcta? Vale, entonces vamos primero Oscar y después Ruth. Al respecto, ya en algún momento, y Daniela y Joana lo habían escuchado, yo tengo una posición respecto a los medios según la cual, por lo menos el periodismo en Colombia debiera de ser cada vez menos opinión y más información. Me preocupa que casi todo lo que nosotros estamos recibiendo a través de medios masivos y a través de muchas fuentes recibimos son, digamos que, observaciones de alguna forma subjetivas respecto a lo que está pasando. Y la opinión, aunque importante, aunque contextualiza, es realmente poca la información que nosotros recibimos, entendiendo que la información no es sesgada, es objetiva, es puntual. Entonces yo pienso que sí hay un problema de cómo se están presentando, por ejemplo, los fenómenos actuales, debido principalmente a que contamos con pocos mecanismos a través de los cuales nos informamos. Y ese periodismo o esa forma de generar esa comunicación por parte de los grandes medios es una información que es sesgada debido principalmente a eso, a que se convirtió todo en opinión y es muy poco realmente lo que nosotros estamos recibiendo a nivel de información. Entonces sí creo que ese es un problema y pienso que es una responsabilidad por parte de los medios
lograr establecer esos mecanismos para que realmente uno esté informado y no solamente esté recibiendo los comentarios que alguien dijo acerca de o lo que alguien considera sobre esto. La misma posición o la misma generalización de que absolutamente todos los que están en el paro son vándalos, que son unos vagos, etcétera, o que sencillamente alguien levantó la voz y dijo esto, entonces yo opino que esto está ocurriendo de tal forma. Eso me parece que es riesgoso, y esa responsabilidad por parte de los medios es importante analizarla y tenerla en cuenta. Si bien no son todos, existen ciertos elementos, gran parte de lo que nosotros estamos recibiendo viene, digamos que viene sesgado desde esa perspectiva, pensaría yo. Sí, yo considero que, y estoy completamente de acuerdo con Oscar, los medios de comunicación no son objetivos con la información que emiten. Pienso que es una información sesgada. Obviamente sabemos quiénes son los dueños de las grandes cadenas de supermercados, quiénes son los dueños de las grandes cadenas de comunicaciones, tanto radiales, televisivas como periodísticas. Entonces, eso no, siempre va a haber una información a medias. No es sincera, no es real, y por lo tanto, como están dentro de también su núcleo, su nicho, no les dan la cabida a otros periodistas más jóvenes que realmente están sintiendo desde su perspectiva social todo lo que les está aconteciendo. Entonces vemos de pronto ya presentadores de mucha edad que no dan la cabida a personal joven a refrescar nuevamente esos medios de comunicación, y considero que es manipulada por lo menos en un 60-70%, debido a que sabemos quiénes son los dueños de esas cadenas de los medios de comunicación. Además, el hecho de que den una opinión como de que clasifiquen, lo que mencionaba Oscar, de que todos los estudiantes son vándalos, son vagos, no. Porque desafortunadamente, como esto es una manipulación, y eso ya lo hemos escuchado, pagan directamente a otras personas que no tienen nada que ver con la protesta para que hayan los desmandes. Y obviamente, si yo voy marchando tranquilamente y veo que viene un muchacho que de pronto está también con la marcha, pero viene otro y lo agrede, y entonces la policía o las fuerzas militares es donde dicen, mire, ya se empezaron a golpear, y entonces tienen la posibilidad de permitirse ingresar para formar la trifulca, y lo que mencionaba Daniela mucho antes, permitir dar ese miedo ¿para qué? Para poder correr y obviamente ellos apoderarse de ese momento. Pero sí es bastante manipulada, y eso es lo que muestran. No todos los estudiantes tienen ese calificativo. Me considero todavía estudiante, yo soy de una universidad pública y también hice protesta y exigí derechos, exigí muchas cosas, pero me agredieron verbalmente. Y mientras estábamos quietos, eran muy bruscos en su forma de tratarnos. Nosotros como mujeres que estábamos ahí éramos más calmadas, los hombres sí tendían también como a responder verbalmente, pero son bastante agresivos, y desafortunadamente eso es lo que muestran los medios de comunicación. Es la parte en donde nosotros nos pedimos respeto. Entonces, como pedimos respeto y vienen otros que desafortunadamente pueden ser pagos para representarnos, entonces dicen, miren, es que son los estudiantes los vándalos, es que es la persona que no tiene nada que hacer en su casa y viene aquí a dañar las cosas. Entonces sí, son bastante sectorizados, considero. ¿Listo? Sigue Ruth. Yo también estoy de acuerdo con Oscar y Adriana. Los medios de comunicación manipulan, y todas las noticias las llevan, las sesgan para el lado que les conviene. Entonces se comportaron mal, hicieron estos destrozos, dañaron. Mire el pueblo es el que se está perdiendo.
para hacer perder como la brújula, el sentido de la protesta. Entonces ellos lo llevan es para otro lado, para que la gente y la opinión pública diga, no, es que eso no es justo, y, y no se dan cuenta que la protesta se hace es para ayuda de todo el mundo, no solo van a ser las personas que están marchando, sino muchas personas que están en su casa, en sus trabajos, van a lograr una mejor situación, como digo yo, van a conseguir cosas que se han perdido tras los años. Pero ¿qué pasa? Yo miraba los noticieros y estaba mirando Caracol y RCN y Capital y todo, y ve uno las diferencias de la forma de cómo comunican la noticia. Digamos, en unos noticieros es contra las marchas, contra los estudiantes, y mejor dicho, todo se nota que todo lo manipulan para que la gente que está mirando el noticiero entonces coja como la rabia contra esas personas, contra esos desocupados, que nos van a hacer daño en vez de progresar. Hay algunos noticieros, sí, que son como más independientes y hay veces comunican más la realidad. En estos días, cuando se habló de la reforma tributaria, yo miraba de que todo en esos noticieros eran a favor, y que sí, que eso lo necesitábamos. Cuando pues estuve, creo que fue Canal Capital, hicieron una presentación del por qué tenían que retirar la reforma tributaria, pero que se tenía que hacer. Presentaron a unos economistas, mostraron qué problemas nos iba a traer para Colombia el no tener reforma tributaria, el mirar que toca buscar conciliación frente a eso, porque pues más adelante para el nuevo gobierno le va a traer más problemas por el déficit fiscal y todo. Se da cuenta uno de que cada uno manipula para que la gente crea que pues los que están peleando o luchando por los ideales están equivocados. Entonces, sí, los medios no están proporcionando, digamos, una información veraz, sino que tratan es de manipular y ponernos a todos en contra. Entonces, el pueblo contra el pueblo. Entonces, si ellos no nos están dejando ingresar comida. El otro día yo decía, bueno, dicen que no hay comida, que no sé qué. Entonces tengo una persona que trabaja en la plaza, entonces le pregunté, ¿y cómo está eso de abastos? Dijo, no, eso es pura especulación. Sí hay menos comida, pero no es como vienen a decir los noticieros, que es que ya no hay, que ya se acabó. Solo que pues claro, nos ponen en crisis para que empecemos todos, o para que los que están marchando y eso pues pierdan la fuerza y digan, no, no, y estamos perjudicando al resto del pueblo, entonces tenemos que ceder. Entonces sí nos estamos viendo perjudicados con que los periodistas no tengan como esa ética, sino que se dejan llevar de su patrón. Entonces, según lo que tenga de ideal su noticiero, o como sea la línea, entonces así mismo van conduciendo las noticias y así mismo nos están manipulando. Entonces sí veo un gran problema con las noticias. Hay veces nos llevan es al caos, no a organizarnos ni a buscar un buen fin para todos. Listo, muchas gracias. Y bueno, como última pregunta, pero pues ya en sí no es directamente para el debate nuestro, sino ya para nuestros compañeros que la puedan desarrollar en los comentarios, es cómo a partir del diseño digital y multimedia se podría generar una cultura o bien una conciencia ciudadana donde no se imponga el yo, sino el bien común. Que esperamos en los comentarios, pongan lo que consideran y agradecerles a ustedes por hacer parte de este debate y por estar aquí. Muchísimas gracias. Y ya. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y me alegra haber participado con ustedes. Es
es un buen momento para uno volverse a activar en como estas problemáticas del país, que hay veces no tenemos la oportunidad de manifestar lo que estamos sintiendo. Y muchas gracias, me encantó haber participado y estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a las organizadoras, muchas gracias a quienes participaron por hacer parte de este proceso. Parece también que es fundamental escuchar esas muchas voces en nuestro país, es pertinente, y abrir estos espacios es parte de eso que nos preguntábamos hace un minuto, bueno, pero ¿cómo hacemos? Se hace a través de estas pequeñas cosas, y si lo llevamos a algo más grande, podemos encontrar cosas muy interesantes. Entonces, otra vez, muchas gracias. Vale, entonces muchas gracias.